Bon dia a totes i a tots a l'acte d'apertura del segon encontre de dades obertes de la Universitat d'Alacant. Sense més, anem a iniciar l'acte en unes paraules que ens va dir don Andrés Fuster Guilló, que és el director del Secretariat de Tecnologías de Información. Andrés. Sí, buenos días a todos. Buenos días a todos los que habéis venido. Muchísimas gracias por venir a este segundo encuentro de datos abiertos de la Universidad de Alicante y también a todos los que nos estáis siguiendo por video streaming, porque el acto está siendo, y todas las jornadas y el encuentro va a ser retransmitido por video streaming. Y me consta que además hay gente que nos está siguiendo. Bien, muy brevemente voy a contaros los tres acontecimientos que fundamentalmente se celebran hoy y que han motivado pues, que os convoquemos. Los tenéis ahí en la web datos.ua.es, que sabéis que es el portal de datos abiertos de la Universidad de Alicante. Y básicamente son el segundo encuentro de datos abiertos de la Universidad de Alicante, la presentación de un libro, del que ahora brevemente os hablaré, y los premios UA Abierta que se celebran en este contexto del encuentro de datos abiertos. Bueno, el encuentro de datos abiertos es la segunda edición y pretende ser un foro de encuentro entre académicos, estudiantes, emprendedores, para fomentar, difundir y dinamizar todo lo que es el contexto de los datos abiertos entre nuestros estudiantes. Nosotros pensamos que el tema de la reutilización de información del sector público y la apertura de datos es una clave, es un valor importantísimo para el emprendimiento, para generar emprendimiento entre nuestros estudiantes, y este encuentro es un punto importante para difundirlo. Ahora os hablaré brevemente del programa y de quién va a participar hoy contándonos diferentes temas. También hoy presentamos el libro Ecosistema de Datos Abiertos de la Universidad de Alicante. Este es un libro que refleja la experiencia que hemos tenido durante esta legislatura, durante los últimos 4 años, en la implantación del ecosistema de datos abiertos de esta universidad. Un ecosistema de datos abiertos, luego lo comentaremos en la charla, es el conjunto de actores, personas, procedimientos y tecnologías necesarios para poder abrir los datos y generar ese entorno de reutilización y de emprendimiento de datos que hemos desarrollado en los últimos años. Lo contaremos en una de las charlas y presentaremos el libro, que además os invito a que lo descarguéis, porque, por supuesto, dado que esto es una iniciativa de datos abiertos, es un libro que podéis descargar y además enlaza también un software que al final es la plataforma tecnológica de soporte a toda la iniciativa de datos abiertos, que también está de libre acceso para que cualquier organización o institución que quiera desarrollar una iniciativa de datos abiertos pueda utilizarlo. Y desde aquí pues, la invitación a que lo hagan, porque también es muy importante crear un ecosistema no solo en la UA, sino ecosistemas de datos abiertos interconectados en distintas instituciones, especialmente universitarias. Y finalmente, se celebran también, en el contexto del encuentro, los premios UA Abierta 2016. Este año hemos querido darle un sesgo importante hacia el emprendimiento con datos abiertos, es decir, son premios de reutilización de datos de la universidad con esa vinculación que le hemos querido dar a todas las iniciativas también bajo el paraguas de UA Emprende, de emprendimiento con datos abiertos. Se presentaron del orden de 30 proyectos y finalmente han sobrevivido 12, no sé cómo calificarlos, pero 12 trabajos espectaculares que han conseguido hacer un desarrollo del que podremos disfrutar en las sesiones de café y durante el almuerzo, porque están expuestos ahí en unos pósters, y desde aquí mi felicitación. El año pasado se presentaron unas aplicaciones muy interesantes y este año volvemos a tener éxito de participación de estudiantes, con lo que nuestras felicitaciones. Bueno, acabo contándoos muy brevemente el programa del encuentro de datos abiertos. Básicamente lo hemos organizado en 2 bloques. El primer bloque de la mañana tiene una serie de charlas, una serie de conferencias alrededor de todo lo que es transparencia y datos abiertos. En primer lugar, contamos con el privilegio de
de tener con nosotros a Josep Ochoa, al director general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, el compañero Josep, que nos va a contar un poco qué iniciativas se están desarrollando desde la Generalitat Valenciana en el contexto de la transparencia y los datos abiertos. Continuaremos con una interesante ponencia de Antonia Ferrer, que es de la red Maredata, que nos va a contar cosas relacionadas con la apertura de datos de investigación. Vamos a ver que en el contexto universitario disponemos de unos datos valiosísimos de todo lo que es la actividad académica investigadora, y la apertura de esos datos genera oportunidades inmensas. Luego pasaremos al café, donde tendremos la oportunidad de ver esos 12 trabajos de los estudiantes emprendedores, y a la vuelta tendremos una muy interesante conferencia que os recomiendo del ODI, del Open Data Institute de la Politécnica de Madrid, que nos va a hablar sobre una cuestión clave también en esto de la apertura de datos, que es los vocabularios de datos, la semántica de los datos. Una conferencia muy interesante. Cerraremos la mañana con la presentación del libro Ecosistema de Datos Abiertos de la Universidad de Alicante, al que antes me he referido. Ahí tendremos media horita para contaros un poquito más en detalle este libro y este software que hemos puesto ya a disposición de todo el mundo para que pueda conocer la experiencia de la Universidad de Alicante. Luego tendremos un almuerzo en el que podremos continuar viendo alrededor de las 2 menos cuarto, continuar viendo los pósters de los estudiantes, y a la vuelta tendremos el segundo bloque que gira alrededor del emprendimiento. La tarde la hemos centrado en el emprendimiento. Para ello hemos invitado en primer lugar a Telefónica, que nos va a contar sus iniciativas de emprendimiento, Open Future, el programa de emprendimiento de Telefónica, nos lo va a contar Gaspar González, y finalmente las responsables del proyecto institucional UA Emprende nos van a contar pues, todo lo que es el ecosistema de emprendimiento de la Universidad de Alicante. Con eso llegaremos al último café de la tarde, y finalmente haremos la entrega alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, haremos la entrega de los premios UA Abierta al emprendimiento con datos abiertos. Bueno, básicamente esto es lo que va a dar de sí el día y lo que os quería contar, los 3 ejes fundamentales de hoy: el encuentro de datos abiertos, la presentación del libro y los premios UA Abierta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Moltes gràcies, Andrés, per aquestes paraules. Té ara la paraula l'il·lustríssim senyor director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern de la Generalitat Valenciana, don Josep Ochoa Monzó. Bé, bon dia a totes i a tots, vicerector, vicerectora, degans, deganes, amics i amigues. La veritat és que per a mi és un plaer poder estar des d'aquí en aquestes noves responsabilitats al si del govern valencià. I el que toco en primer lloc és disculpar al conseller i a la directora general de Transparència que no han pogut estar este matí amb tots vosaltres. València avui, en sentit literal i en sentit figurat, i és un dia complicat, però hem fet un hueco i jo crec que era just i necessari estar present aquí a la Universitat d'Alacant i explicar com després farem un poc què és el que estem fent des del govern valencià en matèria de transparència i de dades obertes o d'open data. Per tant, el primer que tenia que fer és agrair a la Universitat d'Alacant, als meus companys i companyes, el que pensen, ara que tenen una mena de fil directe amb el govern valencià, no únicament per la meva banda, sinó per tants altres companys també d'esta casa que estan ahí, i jo crec que farem bona aquesta col·laboració entre les universitats públiques, el govern valencià, que ha estat tan deixat de banda durant tots aquests anys, i segurament amb una manca i amb una visualització un poc estreta de lo que és la política i de lo que és el know-how que està a les universitats i sobretot en les universitats públiques. Per tant, volia felicitar també a la Universitat d'Alacant per aquest segon encontre que el que fa de dades obertes és avançar-se, siquiera un poc, i prendre el relleu de la tasca que s'ha fet al si d'estos anys per part de la Politécnica, de l'Escola Politécnica i per part dels distints equips del govern de la Universitat d'Alacant que van apostar en el seu moment per el que ara és un poc la moda, que és l'intentar que tota l'acció de govern siga transparent i sobretot l'intentar avançar en la matèria que ara ens
ens porto aquí a parlar d'aquestes qüestions del govern obert, de l'open data i de les dades obertes. Per tant, nosaltres estem molt pagats d'estar així, ja veurem com el que estem fent des del govern valencià segurament està molt per darrere o en alguns casos per darrere del que s'ha fet de la Universitat d'Alacant, per tant, una nova felicitació a el que esteu fent des d'ací i en qualsevol cas jo crec que aquest és un camí de no retorn. Les possibilitats són moltes, des de la visualització primera, que és la que més ens interessa, de com les dades obertes faciliten una major aproximació d'un bon govern a tota la ciutadania. En segon lloc, les possibilitats que tenen d'emprendedorisme i de visualitzar accions noves des del punt de vista, sobretot, de la gent que ara està estudiant i que està acabant la carrera o que l'acabarà en el seu moment. I en tercer lloc, crear aquest tipus de sinergies, aquest tipus d'encontres que puguen plantejar un foro per a debatre sobre les oportunitats, les debilitats i, en el seu cas, el que pot ser de futur l'ús d'aquestes dades obertes, aquest open data, en el que encara queden moltes coses per fer. Per tant, agraïs que inviteu al govern valencià i després, com pertoca, faré una xicoteta presentació del que estem fent des d'allà, des de València. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, pues vamos a dar paso a la inauguración de estas jornadas, pero antes de hacerlo me gustaría aprovechar para dirigiros unas palabras que tienen mucho que ver con una trayectoria de 4 años, es decir, esto es el resultado de 4 años de trabajo bastante intenso y, sobre todo, y quizá lo más importante, un trabajo en el que hemos ido recogiendo por el camino a cada vez más gente, tanto como que en realidad yo no me atrevería, como suele ser un acto de estos, a dar las gracias a la gente que ha estado trabajando en este tema porque creo que en realidad el enfoque tiene que ser diferente y voy a intentar explicarlo. Voy a intentar también explicar, puesto que son 4 años de trabajo, 4 años de trabajo muy intenso en el que ha colaborado muchísima gente y cada vez más, quiero aprovechar a explicar por qué o cuáles son las claves de lo que yo considero que han sido el éxito de este proyecto. Un proyecto que, por otra parte, y curiosamente, no se cierra aquí. Es decir, aunque este acto culmina esos 4 años de trabajo, curiosamente, lo único que hemos conseguido hacer es poner las bases, sentar las bases para que de verdad ahora comience todo, o pueda comenzar todos los temas de buen gobierno, todos los temas de transparencia, que todo eso pueda ser una realidad, ¿vale? Entonces, de alguna forma cerramos un ciclo, pero en realidad lo que estamos haciendo es dar el pistoletazo de salida para lo que de verdad importa. Como os decía, quizá es importante que podamos tener en mente cuáles pueden haber sido las claves de que estemos hoy aquí. Para mí, una de las primeras claves, intentando ponerlo por orden, es el haber tenido una idea clara. Es decir, nosotros desde el principio, no es una cosa que nos apareció y que pensamos que de manera oportuna era el momento de los datos abiertos, era el momento de la transparencia. Jamás ha sido así. Hemos tenido muy claro que es fundamental que cualquier información pueda ser accesible por cualquier ciudadano, por cualquier ciudadana. Eso siempre lo hemos tenido muy claro. Sobre todo, teniendo en cuenta del mundo que venimos, que es del mundo universitario. No es lo mismo, ni es el mismo cometido el poner al acceso público datos de cualquier tipo de administración en general, que son datos administrativos, son datos de un carácter con un sesgo bastante grande, como en una universidad donde pensad que no nos importaban tanto ese tipo de datos, que bien, perfecto, y generan transparencia, confianza, perfecto, pero ¿y todos los datos de investigaciones, todos los datos que tenemos de la docencia que generamos? Es una pena que el 90% de toda esa información no emerja jamás. Realmente ese fue nuestro primer acicate. Lo teníamos muy claro y cuando entramos aquí, esa fue la primera línea que pensábamos desarrollar. Por lo tanto, tener una idea clara y saber qué queríamos alcanzar, yo creo que es una de las claves del éxito. La segunda, insisto, que es un poco por orden de cómo fuimos haciendo las cosas, es no queríamos dejar nada al azar. Y nos pusimos, en primer lugar, a redactar qué queríamos, cómo nos queríamos proyectar, qué queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer durante los siguientes 4 años, que es
lo que podíamos comprometernos. Y así lo hicimos, nos cerramos en primera instancia con un equipo más pequeño, donde Andrés Fuster ha sido uno de los pilares y bueno, insisto en que no quiero agradecer porque, bueno, igual tenía que ser el que nos agradeciera a todos nosotros o a mí, ¿vale? Entonces, no quiero entrar en esa rueda tanto de agradecimientos, sino en una rueda en la que hemos ido sumando cada vez más gente. Tercera cuestión clave. Tampoco habría sido posible llevar esto a cabo si nosotros no hubiésemos trasladado nuestras ideas a nuestro Consejo de Dirección y nuestro Consejo de Dirección desde el principio lo hubiese apoyado. Tengo aquí varios compañeros del equipo de dirección a los que les agradezco que me acompañen porque de alguna forma me siento arropado cuando ellos están cerca y eso pues siempre es de agradecer. Pero más allá de eso, lo importante es que realmente todo el mundo vio claro que era un proyecto que podía ser un proyecto interesante y hemos tenido el apoyo de todo el Consejo de Dirección desde el principio. A partir de ahí, éramos lanzados un poco a nuestra suerte, ¿no? Bueno, pues ahí está el proyecto, ahora tenéis 4 años por delante y hay que empezar a hacer cosas. Lo primero que nos dimos cuenta cuando empezamos a intentar materializar un proyecto de estas características es que ni tan siquiera los diferentes autores se ponían de acuerdo en la definición de qué es de qué es Open Data, de qué es reutilización de la información, de para qué puede servir, de qué beneficios puede tener. Por lo tanto, también tuvimos claro desde el principio, y es otro de los grandes pilares de nuestro proyecto, que además de pasar a una fase técnica de ejecución de una serie de ideas, teníamos que pasar por una fase de carácter más científico en el que además pudiésemos indagar, investigar y generar conocimiento acerca de los datos. Y esto es lo que hicimos. Aquí tengo que decir que, nuevamente, sumando gente dentro del proyecto, tuvimos la suerte de que un grupo de investigación que además encontramos dentro de la Universidad de Alicante, el grupo Wake, cuya directora Irene Garrigós abrió las puertas y nos dio acceso a todos sus recursos. Y bueno, como uno de los pilares fundamentales también del proyecto y de este grupo, a José Norberto Mazón, que, como decía, es otro de los que se une y en este caso dando esa vertiente más científica al proyecto. Ya teníamos bastantes cosas encaminadas. Fijaos que tenemos una idea clara, la hemos escrito para no ir divagando en el tiempo. Tenemos los aspectos científicos que van a cubrir esos vacíos que todavía no estaban claros por lo incipiente de todas estas iniciativas y nos quedaba la parte técnica. Nuevamente, en la parte técnica tuvimos la suerte de contar con todo nuestro servicio de informática que se fue sumando también al tema y bueno, a pesar de que les hemos estado pidiendo de todo, pues jamás han dicho que no y en la medida de lo posible nos han ido dando todos los servicios que íbamos necesitando. Fíjense que vamos sumando y sumando gente. Una vez que ya tenemos una pequeña base sólida para trabajar, hacía falta ir recogiendo la información. Nuevamente aquí volvemos a hacer un llamamiento en este caso a toda nuestra comunidad y nos encontramos con la participación de actores fundamentales en la biblioteca de la universidad, en la unidad en archivo, en la unidad técnica de calidad, etcétera, etcétera. Hemos ido sumando y sumando actores y es el conjunto de todas esas acciones el que hace que realmente hoy podamos estar aquí y fíjense que no digo como colofón de esos 4 años, sino en realidad un poco lo que nos alegra es como inicio de verdad de un periodo en el que los datos abiertos, en este caso los datos abiertos de la Universidad de Alicante, se van a poder materializar. Y por eso mismo digo que no quiero agradecer a toda esta gente que he dicho, porque además seguro que me dejaré mucha gente en el camino el que hayan participado, no. Es que hemos formado una gran familia, un gran equipo. Ese gran equipo va a seguir y va a tener que seguir trabajando y en todo caso, y si ustedes me lo permiten, va a ser en nombre de todos ellos que yo les pida que les dé las gracias a todos ustedes por estar aquí, por poder escuchar
atender todo lo que queremos contar, lo que necesitamos contar gracias a la experiencia que hemos adquirido estos años y en realidad sin mucho más que ese agradecimiento que hago en nombre de todo ese gran equipo, de toda esa gran bola de nieve que hemos ido conformando, pues doy por inaugurada estas jornadas y espero que sean de mucha utilidad para todos ustedes y para todas ustedes. ¿Vale? No, bueno, es que baja, minimiza, es el tutorial. Se escucha súper flojo. Benvinguts i benvingudes al nou GBA Oberta, el portal de transparència de la Generalitat Valenciana. Un lloc on podràs consultar tota la informació que produeix i gestiona el Consell. ¿Necesitas algo más? No. Bueno, pues vamos a continuar con el encuentro. Como ya os anunciaba durante la mesa de apertura, contamos hoy con nosotros con el honor de poder escuchar a Josep Ochoa, que nos va a contar algo que para nosotros es muy importante como universidad, porque, como ha contado Paco, nosotros siempre hemos querido orientar el proyecto hacia referentes, porque en un tema de datos abiertos hay una cuestión que es fundamental y es la coordinación. No se trata de abrir datos por abrir, sino que en la medida de lo posible, cuando los datos de la administración pública se hacen de manera coordinada, los datos pueden tener mucho más valor. Entonces, nosotros siempre hemos tenido referentes en las distintas administraciones, en concreto a nivel nacional, el Ministerio, y a nivel valenciano, por supuesto, la Generalitat Valenciana con su ley de transparencia pues ha sido también para nosotros un referente y queremos que lo siga siendo. Por eso, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque estamos muy atentos a todo lo que hacéis para seguiros y para estar muy alineados con este tipo de iniciativas. Muchas gràcies, quan quieras. Bé, com abans deia, l'atenció és mútua. Nosaltres també mirem el que fan les universitats, sobretot les públiques, que és on està, com abans deia, el know-how. Bé, com abans de dir en la presentació, segurament la que tindria més sentit que estigués aquí seria la directora general de Transparència, que és la que ha estat més, el conseller en qualsevol cas, per descomptat, la que ha estat més damunt de tot el que ha estat el procés d'aplicació de la llei de transparència, els problemes que ens hem trobat i quins són els reptes a mig i a llarg termini. No obstant, també està bé que es faci una connexió entre el que implica la llei, la transparència i les dades obertes. No s'entén sense tota l'acció que se'ns ha encomanat després del nou canvi de govern allà per el juliol del 2015 i té molt a veure, com després veurem, en la qüestió de la participació ciutadana, d'afiançar una major democràcia i, en definitiva, fer bons una sèrie de principis que, per cert, ja estaven per ahir, des de fa temps, sobretot al fil de lo que és l'organització administrativa, però que a hores d'ara, i no crec que siga tampoc complicat, que en algun moment donat puguen fins i tot arribar a ser uns valors constitucionals en el cas que en aquest país es pugui fer una reforma que està encara per veure.
Benvinguts. 1-1-13. Acció. Hola, estic ací perquè sàpigues que disposes de GBA Oberta, un renovat portal web al qual podràs accedir per fi, lliurement, amb total transparència i sense filtres, a tota la informació pública de la Generalitat Valenciana. És més que un portal. És una nova manera de fer les coses en la que el compromís per retre comptes és total. I volem demostrar-te-ho donant exemple. El pressupost per fer aquest spot era de 8.000 euros més IVA i els seus costos han sigut 1.800 euros en honoraris per a l'agència, creativitat i gestió de la producció, 1.950 euros per al lloguer del plató, càmeres, material tècnic, atrezzo, 2.700 euros per a la contractació del personal de direcció, realització, direcció de fotografia, so, edició, maquillatge. I jo que cobre 450 euros. El cas és que hem estalviat 1.100 euros. Usant l'etiqueta sense filtres al nostre Twitter, pots dir-nos en què t'agradaria que invertirem aquests diners. Perquè, a més de retre comptes, també volem escoltar-te. GBA Oberta, sense filtres. Generalitat Valenciana. Talla. Perdó. Jo crec que aquest spot il·lustra bé quin és el perfil que volen donar-li al nou repte que tenim per davant a l'hora d'impulsar el que és la qüestió de la transparència, les dades obertes i, sobretot, intentar explicar, perquè estem obligats a fer-ho, en què es gastem els diners públics de totes les ciutadanes i tots els ciutadans. Com veureu, és un exemple d'un spot en el que es genera d'alguna forma un mercat de treball, una possibilitat distinta i en el que s'han empleat també noves tecnologies, entre cometes lo de noves, per a en el seu moment també dir on van destinar aquests 1.100 euros, que és el que ens van estalviar arran de la contractació, en aquest cas d'aquest spot. Bé, jo vaig a ser breu, vaig ajustar-me als 30 minuts que tinc i que se m'han encomanat, pot ser una miqueta menys, i sí que m'agradaria explicar un poc el sentit de per què es crea una nova conselleria de transparència, responsabilitat social, participació i cooperació, un nom molt llarg, no podreu discutir que els noms que li ha posat el nou govern valencià a les conselleries no són originals, model econòmic i hisenda, economia sostenible, sectors productius, etc., i visualitza la nova conselleria que es crea arran dels acords del Botànic pel maig, juny, juliol del 2015, una nova forma d'entendre la política, allò que ara s'anomena nova política, que a voltes ja està demostrant-se que també és un poc els tics de l'antiga política, però en definitiva la Conselleria de Transparència no es crea per a lluitar contra la corrupció. Per a lluitar contra la corrupció està el canvi de la mateixa actitud, impulsar la regeneració democràtica i sobretot crear un nou clima que identifique este país, esta comunitat, com una cosa distinta de lo que normalment apareix als mitjans de comunicació, per desgràcia, dia sí i dia també. Per tant, la lluita contra la corrupció ve d'altres institucions i en aquest cas el que sí se'ns encomana el govern valencià és que es munti una estructura que va tindre una sèrie de complexitats, com totes les coses noves que naixen, com un xiquet que naix, té que començar a créixer i a tindre una certa autonomia. Per tant, la Direcció General de Transparència i Participació és la que executa les polítiques del govern valencià en matèria de transparència en l'activitat pública i participació de la ciutadania. Bé, nosaltres m'he referit al govern valencià, quan aterrem a la Generalitat, que era un mes complicat, allà pel mes de juliol, immediatament ve agost, immediatament ve setembre. Ens trobem amb una llei que és una llei tècnicament dolenta, però que tenim que complir sí o sí. Una llei que damunt marcava uns plaços perentoris, una mena mític i místics, de que el portal de transparència i l'aplicació de la mateixa llei tenia que estar en vigor el 8 d'octubre del 2015, perquè el dia 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, apretàrem una tecla, aquest tipus de parafernàlies que a alguns els agradava molt, més la forma que no pas el fons i el contingut. Es van trobar el repte de la creació d'un nou portal de transparència, ho obliga l'article 10 de la llei de transparència, i aquí ens trobem amb una complexitat que segurament el vicerrector i els companys i la gent que treballa al si de la universitat i que ha avançat en aquests temes
potser també s'han trobat. I és que a voltes la decisió de prendre, de posar en marxa una, diguem, idea política o una obligació legal es troba en que depèn no enterament d'un mateixa. En el nostre cas, tot el que s'ha fet ha estat en bona mesura posat a terme davant de l'actitud encomiable i el bon treball de la Direcció General de la Tecnologia de la Informació i de les Comunicacions, la DGTIC. Però vull dir que la Direcció General de Transparència i la Conselleria pensa i el que executen són altres, el qual és complicat perquè tens que anar un poc a remolc de les qüestions tècniques i, sobretot, el compliment d'un plaç que en aquest cas era perentori i que d'alguna forma deixaria malament al nou govern valencià que va fer una aposta clara per canviar determinades formes de fer política i per d'alguna forma intentar sobretot complir amb el que deia la llei, que era una cosa que estaven obligats sí o sí. Bé, la llei de transparència toco pràcticament, i no vaig a fer una xarra jurídica, per descomptat, ni tampoc tècnica perquè no soc tècnic. Quan arriben les qüestions tècniques, vosaltres estareu en millor condicions de veure si al si del govern valencià s'estan usant les ferramentes més adients. Sí, té 4 eixos fonamentals sobre els quals hem tingut que treballar. Una és la qüestió d'intentar fomentar, aplicar una major transparència a l'activitat pública. La transparència o ser transparent és ser clar, ser no ambigu i, per tant, no és un només transparent quan més informació volca, perquè potser això és el que un s'ha anomenat transparència opaca, sinó intentar que la transparència i la informació que es volca en qualsevol ferramenta informàtica siga clara, accessible i siga també o estiga de forma adequada per al seu cas puga ser, en aquest cas, utilitzada. Per tant, la funció bàsica de possibilitar el dret a la lliure accés a la informació pública és un dels eixos, en aquest cas, de la llei. En segon lloc, també està la qüestió de que si un és més transparent, segurament podrà exercir millor la gestió pública. I la llei de transparència també obligava a que, i en això ja estem a punt d'acabar-ho, el govern valencià tinguera un codi ètic o de bon govern, que no vaig entrar a veure, però que sí obliga a tots els alts càrrecs del govern valencià a respectar una sèrie de principis, de normes, millor dit, de qüestions ètiques, que van més enllà, en alguns casos, de l'obligació del compliment de les normes legals. Tot això connectat amb el fet d'amplificar la participació ciutadana i la quarta pata o el quart eix és justament el buscar mecanismes per a la reutilització de la informació pública, dades obertes o open data. Això és el que ens trobem el dia 7-8 de juliol i, com veureu després, el que s'havia fet és ben poc. Per què? Doncs perquè la filosofia que està darrere d'una llei com aquesta, és de les últimes lleis que va aprovar l'anterior govern, és una forma d'entendre el poder, l'exercici de la gestió pública distinta a la que s'havia predicat durant tants anys. Pot ser una cosa baladí, però nosaltres hem creat un programa que anomenem Palaus Transparents, perquè la ciutadania no tenia la possibilitat d'entrar a veure el Palau de la Generalitat i tants altres. El poder té que ser accessible. Una cosa és el mercat, la plaça pública, i altra cosa és el palau, i els ciutadans tenen dret a una cosa com a altra. Bé, en matèria de codi de bon govern, n'hi ha un esborrany que d'alguna forma marca el que són els criteris ètics i en els que també està l'obligació imposada als poders públics de que no tenen que guardar-se la informació que tinguen. No hi ha que tindre ninguna por. Si un ciutadà la demana, hi ha que donar-li-la, hi ha que ser d'alguna forma diligent, hi ha que contestar en plaç, hi ha que facilitar-li justament la possibilitat, que per això està pensat tot l'andamiatge de la llei, de que teus drets d'accedir a la gestió dels assumptes públics és una forma d'aprofitament en la democràcia i en aquest cas en una forma de gestió pública de més qualitat. Bé, la llei de transparència, i aquí és on comencen ja reptes que després veurem hem tingut que posar-se en una ferramenta informàtica, i aquí és on nosaltres li diem a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació volem que aparega tot això. Ja veureu com ho fem. Els que no som tècnics pensem que la informàtica o les noves tecnologies és tot molt fàcil. Aquí, en el fòrum en què estic, no gosaré dir res en contra de la dificultat que implica el que pugui ser llevar un llenguatge en el que apretar un botonet o dos, com és en el nostre cas, puguen tindre accés als 43 ítems que la llei exigia.
La llei pràcticament partia de que segurament n'hi ha alguns subítems, però 43 grans blocs d'informació tenien que estar accessibles. I aquí ens hem trobat aspectes que fan referència a el que la llei anomena publicitat activa, és a dir, aquella que l'administració té que complir sí o sí, i ojo perquè la llei de transparència no afecta al govern valencià, afecta esta casa també, a les universitats públiques, a associacions i també a persones privades que reben una certa quantitat d'informació, de subvenció d'ajuda pública. Per tant, és una qüestió més ampla i l'obligació també de dades obertes afecta a uns i a altres, sindicats, partits polítics, etc. Per tant, no estem parlant únicament d'una obligació dels poders públics, sinó també d'altres administracions públiques. Bé, la publicitat activa, la llei la refereix, i qui tinga curiositat pot veure, després veurem contractes, subvencions, convenis, costos de publicitat, enquestes. Per què si uno paga en diners públics una enquesta i diu que el partit que està en el govern segurament perdrà les eleccions, tenint de saber què ha costat i el que diu l'enquesta? La informació estadística també forma part de les dades obertes, sous públics, etc. Per tant, hi ha una sèrie d'ítems que formen part del que s'anomena publicitat activa. Després està el dret d'accés a la informació pública, que és també un altre, pic en Flandes, en el sentit que la cultura de l'opacitat administrativa, el dret d'accés a la informació ja es parlava en la llei de procediment administratiu del 58, una llei franquista, en la del 92, en la rara del 2015, i a l'administració li costa donar la informació. Li costa. Per què? Perquè és deixar un poc despullada el que és la veste en la que normalment s'ha visualitzat el poder com una cosa oculta, com una cosa únicament per als iniciats, etc. I el dret d'accés a la informació ja existia des de sempre, per tant aquí no n'hi ha res novedós. La novetat estava en el seu moment quan les normes ambientals, que van ser les primeres, van recollir el dret d'accés a la informació ambiental. I per últim, la llei també recull una sèrie de qüestions, aquí anem una miqueta més endarrerits, però tampoc tant, per el que després assenyalaré, una sèrie de dades de tipus estadístic, científic o tècnic que l'administració té que posar a disposició de les persones, i aquí entrem en qüestions en les que jo em fie del que em diguen els tècnics, en format accessible i de forma reutilitzable. En matèria d'Open Data hi ha una sèrie de principis generals, principis jurídics, perquè, com sabreu, no és algo que se li ha ocorregut a alguna ment ben pensant o brillant, sinó que n'hi ha tota una legislació darrere que obliga a posar en marxa el que és un govern obert, una sèrie de dades obertes o el que s'ha anomenat Open Data. Recordar, per tant, que la llei no únicament s'aplica a les administracions públiques, sinó que aquesta obligació de dades obertes també existeix respecte d'universitats públiques, per entendre-nos, i apareixen també una sèrie de condicions, després ho comprovarem, que les dades estan a ús de qui li interessa per a fer-les servir de la manera que crega oportuna, bé sota la seva responsabilitat i amb l'obligació de no alterar, de citar la font de la qual et trau aquesta informació, el qual afecta la informació estadística, d'investigació científica, tècnica, etc. Bé, el que ens trobem, per tant, és una llei que se va aprovar en l'últim moment de l'anterior govern, que eren conscients que no van tindre temps d'aplicar-la i que plantejava una sèrie de reptes. Això obligava a que l'antic portal de transparència de la Generalitat Valenciana, que ens vam trobar, era un portal molt antic, havia una falta d'informació essencial, era una eina molt rígida i, en conseqüència, el que vam pensar és que era més operatiu muntar una nova web, un nou lloc, i el problema que teníem era el de l'entrada en vigor de la llei el 8 d'octubre del 2015. Per a complir-la, el que vam fer és servir en un primer moment, i aquí les complexitats van ser moltes, tota la informació que ja teníem i, amb una miqueta més de temps, en aquest cas, treballar de manera paral·lela a la construcció del nou disseny i del nou portal. Ja vos diré que les qüestions tècniques, ahí està. Benvinguts i benvingudes al nou GVA Oberta, el portal de transparència de la Generalitat Valenciana. Un lloc on podràs consultar tota la informació que produeix i gestiona el Consell.
A continuació farem un xicotet recorregut pels apartats més destacats de la nova web. Comencem. En desplegar l'apartat Consell, accedim a tota la informació del Consell, com els viatges o l'agenda, les accions que du a terme, com són els acords, les competències, avaluació i control parlamentari, entre d'altres. El següent apartat, Organització GBA, conté tota la informació de l'administració, dels seus empleats i dels organismes públics. El tercer apartat és Servei a la ciutadania, l'espai reservat per a fer consultes, conèixer la informació sol·licitada i els controls interns que es realitzen. A continuació, xifres, on consultar els pressupostos actuals i anteriors, el deute públic, la caixa fixa, béns i estadístiques. Per últim, trobem l'apartat Ordenació, Urbanisme i Medi Ambient. Ací podem veure informació sobre els plans, les normatives i els programes ambientals. Baix de la imatge principal trobem 5 botons amb els temes més destacats del nou portal: viatges, sous, obsequis, caixa fixa i contractes. Si entrem a un d'aquests botons, com per exemple viatges, podem veure a tots els altres càrrecs de la Generalitat ordenats per conselleries. Si cliquem en cadascú d'ells, accedim als viatges que aquesta persona ha fet. Si ho preferim, també podem consultar aquesta informació de forma conjunta en aquest enllaç. Aquesta estructura es repeteix en sous i obsequis. En caixa fixa, com podem veure, trobem la informació organitzada per data i conselleria. Seguint en la pàgina principal, després d'aquests botons, trobem un espai reservat per destacar algunes de les dades que podem consultar al nostre portal. Ací està l'agenda resumida dels alts càrrecs, amb la possibilitat de veure l'agenda completa i en clicar podem consultar per dies i per conselleria. Baix de l'agenda trobem les fotos del Consell. Si cliquem en una d'elles, accedim a la fitxa personal. En ella està tota la informació detallada de l'alt càrrec. I a continuació, en les icones grises, podem veure el currículum vitae, els béns, les activitats, la declaració de la renda i els estudis. Seguidament, trobem l'agenda específica de l'alt càrrec i els apartats de funcions, viatges, retribucions i obsequis. Per últim, trobem el llistat d'alts càrrecs de la conselleria a la qual pertany la persona de la fitxa que estem visitant, en aquest cas, transparència. I per finalitzar el recorregut pel portal, tornem a la pàgina d'inici per recordar-vos 2 coses. En primer lloc, podem utilitzar totes les dades disponibles, tot i que qualsevol modificació serà responsabilitat vostra. I en segon lloc, per a més informació sobre transparència, podeu clicar en aquest enllaç. Ara és el teu torn per descobrir el nou portal de transparència GBA oberta. Sense filtres. Generalitat Valenciana. Bé, aquest és el portal que jo crec que és més agradable, més amable, que els van dissenyar els nostres tècnics propis i segurament no és el millor. Hem vist molts models, abans de prendre la decisió, n'hi ha un model que està al Consell General del Poder Judicial, el de la Universitat d'Alacant també és molt bo, però jo crec que té la virtut, com abans dient, de complir amb el que diu la llei. Al portal trobareu, jo crec que una mena d'exercici de voyeurisme polític, si voleu, tota la qüestió més, entre cometes, a la que un pot arribar a veure què cobren les polítiques, poc i mal, menys que quan un estava de professor universitari, per cert. Però sí és just que sàpiguen els ciutadans quina és l'agenda oficial i sobretot quines són les decisions que es prenen sobre gastos o despeses públiques, en aquest cas de caixa fixa, i que sàpiguen què és el que costa quan un alt càrrec està en un acte oficial i veure si justament l'austeritat és la norma o tindre accés, perquè són al fons diners públics, en aquest cas els
els que els ciutadans tenen dret, en aquest cas, a tindre coneixement. Per tant, jo crec que estem treballant perquè es complisca i es puga completar algunes de les qüestions que encara poden ser millorables, però aquest és el nou portal que vam presentar a finals de gener del 2016. La idea és, i està ahí assenyalat, que en 2 clics puga accedir-se a la informació que un busca. Jo he fet algunes comprovacions i, efectivament, la cosa és així, tot i que segurament en aquest cas tindrem que millorar. En matèria de transparència i d'informació, diguem, de publicitat activa, la qüestió pot fer-se d'una forma, diguem, més ràpida, tot i tenint en compte que les decisions tenim que executar les altres. En matèria de dades obertes, com que és una qüestió sobre la que aneu a parlar al llarg de la jornada d'avui, incidiré poc. Jo crec que és la travessant que una administració moderna, una administració del segle XXI, de l'any 2016 o de quan pertoque, té que facilitar i té que donar, en aquest cas, accés a una sèrie d'informació, sobretot tenint en clar que és una part de la demanda de la societat per una major transparència i que les noves tecnologies permeten justament aquest accés a aquesta informació. A partir d'ahir és quan apareixen una sèrie, diguem, de preocupacions o de complexitats tècniques en les que d'alguna forma n'hi ha que prendre una decisió, però jo crec que aquí justament les tecnologies de la informació i de la comunicació han estat avançades i a voltes el problema és justament com digerir o fer de forma amable l'accés a aquesta informació. Com abans dia, no és un caprici del polític de torn, sinó que, com bé sabeu, n'hi ha una normativa que obliga a la reutilització d'aquestes dades i, sobretot, de la informació, en aquest cas, del sector públic. No vaig a incidir, és una cosa en la que qualsevol administració pública té que complir la llei i el que té que fer és buscar el mecanisme per a evitar que un dret pugui entrar en col·lisió en altre dret. I ahí sí que ens hem trobat alguns problemes perquè el dret d'accés a la informació potser pot trobar-se col·lisionar amb el dret a la privacitat, a la intimitat, que és un dret protegit en aquest cas també de forma constitucional. Bé, hem aplicat també, i el govern valencià estem treballant en fer bones el que són les bones pràctiques en matèria de dades obertes, buscar l'harmonització entre les distintes administracions. Aquí el que estem buscant és l'harmonització entre les distintes conselleries, publicar dades en estàndards i formats que siguin perfectament accessibles, utilitzar també un llenguatge que siga estàndard per evitar la dispersió sobre el que estem parlant, establir també dades accessibles d'adreces web persistents i amigables, entre cometes o d'amigables, i en definitiva intentar a l'hora de prendre una decisió fer bones aquelles bones pràctiques, valga la redundància, de tot el que està darrere de lo que és l'open data, les dades obertes i en definitiva el bon govern o el govern obert. No em pregunteu per qüestions tècniques, però sí que sé, m'he constatat que al si del govern valencià usem normalment mitjans, suports informàtics, preferiblement no propietaris, CSV, XML, JSON, TXT, i en definitiva nosaltres mateixos també, no sé si alguns estan desfasats, si no ho estan, però és el que els tècnics de transparència van posar d'ells i jo únicament la lleig. Per tant, doctores tiene la Iglesia i nosaltres en aquest cas ens fiem, i ben fiats perquè n'hi ha bons tècnics. Bé, els productes a l'hora de desenvolupar i aquest tipus de qüestions són segurament les que estan en aquest cas treballant-se. Per últim, el portal de transparència vam poder fer-lo amb mitjans tècnics propis, però el que és la qüestió de les dades obertes, falta una pestanyeta dins d'aquest portal de transparència que estarà operativa el 30 de març. No ho fem nosaltres, ho hem externalitzat perquè no podríem. Per tant, ahir n'hi ha un nínxol de mercat. I ahir és justament on a lo llarg del dia d'avui es parlarà de quines són les ferramentes, les aplicacions per a fer ús d'aquestes dades obertes, metadades, etc.
Bé, com que el propietari de les pestanyes i de lo que estarà públic el dia 30 de març és l'empresa, sí que, en qualsevol cas, puc, sense perjudicar drets de tercers, explicar un poc quines són, perquè no hem pogut encara entrar a gestionar totes les informacions que teníem. Ja comencem per algunes qüestions d'estadístiques d'atur, de desempleats, d'ocupacions, en matèria d'habitatge, qualificació i classificació urbanística, qüestions de cartografia, infraestructura verda, en agricultura, índex de contaminació atmosfèrica, de radiació ultraviolada o so d'estacions meteorològiques. També volem volcar el que és la informació sobre la qüestió de qüestions pluviomètriques, de necessitats hídriques, els resultats electorals, en matèria d'educació, els alumnes, ràtios de centres, registres de centres personal, necessitats educatives especials, indicadors assistencials, informació del personal sanitari, llistes d'espera, etc. Aquestes són les 6 pestanyetes en les que després d'alguna forma n'hi haurà que donar-li aquesta accessibilitat, diguem, que facilite el poder fer ús d'aquestes dades. I, per últim, això estarà obert, estarà accessible, valga la redundància, a partir del 30 de març en el portal de transparència. I, per últim, bé, l'activitat de la Direcció General i de la Conselleria està ja d'alguna forma prenent cos. Estem ja a punt d'acabar l'esborrany de reglament que desenvoluparà la llei, en el qual també tindrem que tractar qüestions que ens afecten. El Codi d'Ètica i Bon Govern que afecta la gestió pública, també l'article 36 fa referència a aquesta obligació de difondre la informació, de facilitar-la als tercers i sobretot als ciutadans i ciutadanes, i també treballarem en un reglament de participació. Aquí el que hem fet és intentar seguir l'estela d'alguns organismes que, des del punt de vista de la transparència, han fet les coses ben fetes. Hem signat convenis amb Transparència Internacional. En el portal de transparència apareix que la Generalitat Valenciana està en un 93% de compliment dels requisits dels estàndards d'esta organització internacional, i hem fet convenis amb les distintes diputacions en Castelló, en València, en Alacant. No ha hagut manera, per qüestions polítiques, tinc que dir-ho així, i amb la resta i amb totes les universitats públiques. Per tant, jo crec que la retroalimentació, la col·laboració entre els distints operadors en tota aquesta matèria són conscients que hay que buscar-la, hay que buscar la complicitat i també hay que buscar com fer ús dels recursos i, sobretot, del potencial que en aquest cas tenen les universitats públiques com és la Universitat d'Alacant. Res més, si teniu algun dubte, si teniu alguna qüestió que vulgueu plantejar, segurament estaré en condicions de fer-ho, i si no, apreteu una pestanyeta, envieu la consulta, jo ho he oberta, no sé el pla de contestació, estem encara a mirar a veure si Twitter i si altres formes de relació mitjançant les xarxes socials, però bé, aquest és un poc el panorama que tenim i sobre el que tenim que treballar i prendrem bona nota del que fan altres interlocutors. Bé, moltes gràcies i això és tot el que tenia que contar-vos. Sí. Hola. Hola, buenos días, Josep. Muchas gracias por la presentación del portal. Realmente, disculpa, es un portal que es novedoso y desde el punto de vista del emprendimiento, pues abre una posibilidad inmensa de ofrecer servicios de eficiencia, de reducción de costes, tanto a la administración pública como a las empresas de la Generalitat. Pero tengo una pregunta, desde mi punto de vista de necesidad, ¿no? ¿Estáis pensando también en proveer los históricos? Porque los históricos son muy importantes. Esto es un snapshot de lo que existe ahora. Y es novedoso, muchas gracias, y realmente la dirección que tenemos que ir. Pero para proveer un análisis, para proveer una eficiencia, pues tenemos que ver de dónde venimos. Y los históricos, he hecho minería de datos, sobre datos
climatológicos y los históricos son muy difíciles de conseguir. Si ya climatológicos que no implican a nadie son difíciles de conseguir, pues imagínate poder acceder a históricos de salud, históricos de tráfico, históricos de muchas otras cosas. Y agradeceríamos mucho si también se pudiese mover en esa dirección. Y no sabría si vosotros estáis pensando también en hacer eso. Muchas gracias. Bien, por lo que de alguna forma he podido contrastar con la directora general para preparar un poco mejor esta presentación, creo que es una cosa que tienen en mente. Quiero decir, de alguna manera, la posibilidad de usar todos los datos que tenga el Gobierno valenciano, sea en el registro que sea y sea, digamos, del espacio temporal al que tú te refieres, pues si son datos que cumplen con lo que puedan ser las exigencias de poder ser datos que podamos procesar y que tengamos ahí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De todas maneras, también ahí habría que concretar justamente en qué momento esto tiene una prioridad determinada y cuándo bueno, pues estaríamos en condiciones de volcarlo. Pero por lo que me han comentado, sí, la voluntad nuestra es que todo aquello que tengamos y todo lo que pueda ser de alguna forma accesible, reutilizable, pues ahí estará. ¿Alguien más quiere? Hola, bon Sí. dia. Agrair esta estupenda ponència, però sí que ha sigut molt ampla. I jo volia fer una pregunta molt concreta, que jo penso que la contestació serà afirmativa. Volia saber si en aquest portal es publicaran tots els contractes que farà l'administració valenciana, tots els contractes públics, siguin tota la mena d'informació, els plecs, de totes les administracions. Bé, Mercè, per descomptat, ho saps igual que jo. El que ens hem trobat aquí és una qüestió de com enllaçar la informació que ja existeix i fer-la accessible a través del portal de transparència. Perquè, per al qui no ho sàpiga, i no teniu per què saber-ho, tots els òrgans que adjudiquen contractes públics tenen que tindre un perfil del contractant, que és on va explicant-se justament quin és el contracte que s'adjudica, els plecs se publiquen en els diaris que pertoquen, el de la Comunitat Valenciana, el boletí oficial de la província i el que estem és veient com de quina forma podem fer més accessible el que és una obligació que ja imposa la llei. D'efecte, si punxeu aquí, ara no està del tot lo intuitiu que ens agradaria, perquè aquí segurament hauria que pegar més de 2 clics per a buscar un contracte, però el que a mi no em preocupa això, o no ens preocupa aquest tipus de qüestions, el que ens preocupa justament és com fent transparents això, les concessions sanitàries que estaven adjudicades i que justament eren contractes públics en els que s'havia adjudicat a un tercer la gestió d'un dret tan important com és la salut. I hem descobert com els concessionaris estaven d'alguna forma incomplint la rendició de comptes. Per entendre-nos, si algú és de la Marina Alta o és de la Ribera, no sabien què estava facturant Ribera Salut o Marina Salut i quants malalts estaven ocupant. I no és això el greu, que és una falta de taxació important de responsabilitats públiques, és que les mateixes clàusules que hem posat ahir en concessió sanitària sense filtres estaven un poc fetes a mida, entre cometes, i dificultaven molt el que és el control d'algo que és responsabilitat bàsica com és la salut. Per tant, sí, el que estem intentant és millorar justament els distints perfils dels contratants de tots els òrgans que adjudiquen contractes i, de fet, si punxeu ahir, és justament on apareix molta informació. M'agrada també fer referència, aquí és que vol dir, ens hem trobat molts de problemes en ser transparents a l'hora de publicar les dades de caixa fixa.
La caixa fixa, per entendre'ns, és com la vetriolo ordinària del govern valencià, determinats gastos que estan ahí referits a qüestions de una fotocopiadora, aquí se compra, viatges des dels càrrecs, si m'hem anat a un hotel de 5 estrelles i luxe, si hem anat de l'aventurista, etc. Este és un poc un exercici de voyeurisme polític que ve molt bé, ara que ve Setmana Santa, si uno està avorrit, per a veure en què ens gastem els diners els nous governants. Jornada en Barcelona 23 i 24, dietes de personal, i allà apareix el cost. Bé, ahir ens hem trobat moltes, reticències. Per què? Perquè la transparència, l'accés a la informació, les dades obertes, costa. És una nova forma d'entendre la responsabilitat, el poder públic i, sobretot, l'amagar, el cas que algú tinga que amagar-ho, algunes vergonyes, entre cometes, que jo crec que tenen que estar absolutament desterrades. En qui se desplaça l'alt càrrec, en la directora general, i quin és el motiu? Bé, ahir, com dic, si en el cas d'això ho fem públic, imagina't en un contracte en què hi ha milers o milions, en aquest cas, d'euros dels pressupostos públics, que per cert estan mal. La insuficiència financera en la Comunitat Valenciana és molt complicada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, moltes gràcies per acudir. Sé que és complicat i des de més encara. Moltes gràcies per l'exposició, realment ha sigut clara i sabem que aquest tipus de temes sempre s'atasquen en dades i dades i dades. Ha sigut il·lustrativa i amena, o sigui que moltes gràcies de veritat per l'esforç global. I jo tinc dos preguntes. Jo sé que no és exactament el teu àmbit, però per veure si heu fet algun tipus de reflexió en alguns temes que ens preocupen bastant a nosaltres. El primer és en el tema de transparència. El tema de transparència tenim una preocupació en la part de poder saber si anem a tindre suficients recursos per poder proporcionar-li al ciutadà realment la informació que demana. Evitar que l'activa la podem planificar, la programem nosaltres, estarà dins dels interessos que vulguem plasmar, però realment l'interès que pot suscitar que pot tindre per a la ciutadania pot fer que no entenguen que es demanen determinada informació i que no tinguem recursos per proporcionar-la en el temps i forma que ells volen. Heu pensat alguna cosa en això? Això trasladat a les universitats, a totes les administracions, realment pot fer inclús un efecte contrari, de semblar que realment ara que estem posant tantes coses en obert, inclús estiguem amagant més que abans. Heu pensat en això? Sí, per descomptat. Jo crec que abans ha eixit un poc en l'exposició un excés tan dolent és no ser transparent com un excés de transparència. És el que alguns han anomenat la transparència opaca. No es tracta de volcar per volcar, sinó intentar l'administració. Tot ha que mirar-ho com una ferramenta posada a disposició del ciutadà per a que tinga informació accessible sobre el que és la gestió pública, el control, la participació, perquè jo crec que ningú, excepte, insistix, el que estiga entre cometes ociós, vulgui veure què és el que passa al si d'un govern, d'una administració pública, d'una universitat. Ningú fa perquè s'avorrisca. Algú fa perquè té un interès, que la llei, per cert, no obliga que seria quin interès és. Uno vol saber, no sé, posem per cas en què s'han gastat els diners en esta casa o en el cas de l'administració autonòmica. I per descomptat que tenim problemes sobretot perquè usar una informació tan abundant planteja la qüestió de la connexió, però sobretot perquè aquest tipus de volcar la informació, per entendre-nos, tens que anar buscant qui ho faça, de quina forma ho faça, etc.
I a voltes l'administració no és del tot diligent a l'hora de respectar els drets dels ciutadans. Per això, i aquí tenim una persona que forma part del Consell de Transparència i de Bon Govern, recent creat al si de la Generalitat Valenciana, un òrgan independent que està per a velar per la bona aplicació de la llei, de l'accés a la informació i altres funcions que en aquest cas li pertoquen. No hi ha res, si m'apures, molt novedós. És la baralla de sempre de fa anys entre la informació, l'aproximar l'administració als ciutadans, però sí ens hem trobat problemes, diguem, d'anar per casa. Jo recorde alguns responsables polítics fa un any o any i pico dient que ells no podien ser transparents. Si començaven a publicar, fotocopiar totes les factures que havien per ahir, se bloquejaria el govern valencià. No mos hem bloquejat. No mos hem bloquejat. Jo crec que cau pel seu propi pes una argumentació, però sí que hi busca un equilibri i sobretot seguir incidint en que no és una moda, sinó que és una nova forma d'entendre la relació, el poder, la gestió pública i com es gastem des del primer fins a l'últim euro. Sí que ho hem, per descomptat, patit i ho hem tingut en compte. Sí. Moltes gràcies. I la segona qüestió té que veure en la utilitat de les dades. Com tu dius, no és tant fer un exercici de voyeurisme, sinó a la llarga realment serà veure si tot el conjunt de les dades realment té més utilitat que no només la de transparència, proximitat i tal. Nosaltres, com dius tu, en les jornades d'Open Data, el que volem promocionar és el sector de l'infomediari, vull dir, és aquell que sí que té capacitat per trobar les dades i convertir-les en un servici per a la ciutadania. Teniu algun pla, o sigui, si hi ha algun pla per fomentar aquest mercat d'infomediaris? Ahir no te puc contestar, però el dubte te'l contestaré quan vagi a València i te l'enviï de manera més informalitzada, però per a que la resta de l'auditori pugui també saber-ho. Jo crec que el valor que té, independentment de com farem el que tu comentes, és que són dades obertes, dades la cita de les quals té que respectar-se, el canvi en la informació és responsabilitat particular, però jo crec que quedarà constància davant de qualsevol projecte d'investigació, de qualsevol, projecte d'emprendedorisme, que són dades facilitades per un portal o per un govern, com és en aquest cas el valencià, o el de Múrcia, o el de La Rioja, i jo crec que en això ja hem avançat prou. Vull dir, per a què volen tindre plens els arxius i els registres? Independentment del que tu planteges, jo crec que un govern, un altre volta responsable, un bon govern, és aquell que veu com el que té és útil. I si damunt aquesta utilitat implica que s'ha pogut crear una empresa, un clúster, això que dieu vosaltres, entre cometes, que sabeu tant anglès, un startup i aquest tipus de coses, doncs jo estaria molt pagat de mi mateix. I segurament la Direcció General de l'Emprendedorisme té alguna cosa a dir al respecte, jo ho miro i de manera més informalitzada te dono la resposta.
Sí, sí, bien. Bueno, vamos a continuar con el programa. Tengo el placer de presentaros a Antonia Ferrer, que viene de la Politécnica de Valencia, profesora titular de la Escuela de Informática de allí. Es directora también académica del Máster en Gestión de la Información y sus líneas de investigación se centran en el acceso abierto a la investigación y muy especialmente y muy concretamente al tema del acceso abierto, pero a datos de investigación, es decir, datos abiertos de investigación. Trabaja en varios proyectos relacionados con el tema y, bueno, tengo que destacar uno en el cual la Universidad de Alicante participa, que es comenzamos recientemente, que es la red precisamente de datos abiertos en investigación o datos de investigación en abierto, red Maredata. Y sin más, dejarle ya que nos cuente, que va a ser una charla muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Norberto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer tanto a Irene como a José Norberto el que me hayan invitado a participar, a explicar un poco qué son los datos abiertos de investigación, porque yo creo que todo el mundo conoce lo que son los datos abiertos de la Administración, pero los datos abiertos de investigación son grandes desconocidos aquí en nuestro país y prácticamente nadie está fomentando su política y que se pongan a disposición de lo que es la comunidad investigadora ni universitaria, lo cual es una gran pérdida de valor, pensamos, ¿vale? Hay otros países que sí que lo están apoyando, tienen políticas desarrolladas muy amplias y, en cambio, aquí en nuestro país pues tenemos pocos investigadores que están tratando el tema y tenemos pocos recursos para tratarlos. De ahí viene el que nosotros estemos tratando este proyecto que se llama Red Maredata, en la que, como dice José Norberto, él forma parte de la Universidad de Alicante junto con otros grupos de investigación. No solo presentaremos lo que es la Red Maredata, sino que también quiero presentar un poco cuál es la percepción que tienen los investigadores sobre los datos abiertos de investigación y qué es lo que conocen. Es una encuesta que hemos realizado en algunas universidades, que aún no hemos terminado porque estamos intentando que sean todas las universidades de nuestro país las que participen y así tener una radiografía más clara acerca de lo que de la sensibilidad que hay en nuestro país sobre los datos abiertos de investigación. Esta ponencia la hemos compuesto parte de mi grupo de investigación, que es Rafaela Alexandre, está Fernanda Peset, Antonio Vidal-Infer y Adolfo Alonso, que somos del grupo DataSí. Los datos abiertos de investigación está claro que despiertan gran interés y todos conocen todo el potencial que representan. Tanto las instituciones, porque dicen que proporcionan transparencia, tanto la obtención como la generación de los datos. Además, hacen mucho más visible lo que han invertido en investigación si se comparten. Por eso hay instituciones internacionales que dicen que si han financiado una investigación, sus datos deben ser compartidos y puestos a disposición, porque eso incrementa el valor de lo invertido en crear los estudios. Por otra parte, que los investigadores compartan los datos entre grupos afines fomenta la colaboración y también de cara a la sociedad el que se compartan los datos de investigación hace que parezca que haya un ejercicio de transparencia que actualmente está muy, muy de moda, ¿no? Entonces, ¿qué es Maredata? ¿Por qué surgió Maredata? En Maredata estamos distintos grupos de investigación de nuestro país. No somos tantos como los que están tratando datos abiertos, somos bastantes menos y por eso que somos bastantes menos y además contamos con un presupuesto realmente ridículo porque todo viene de los proyectos I+D del Ministerio, que ya sabéis que financian bastante poco y competimos a nivel internacional con grandes proyectos que a nosotros nos dan 20.000 euros y a ellos los mismos les dan 2 millones de euros y queremos conseguir los mismos objetivos. Está claro que no los vamos a conseguir. Si encima los grupos de investigación de nuestro país cada uno va por su lado, pues y está
estamos abordando todo lo mismo, mucho menos avanzaremos. De ahí que decidimos, porque nos conocemos todos, que lo ideal sería llegar a un acuerdo y ver qué investiga cada uno, colaborar y en ese caso sí que avanzar y tener una presencia internacional. ¿Quiénes estamos tratando este tema? Por una parte está el CSIC, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, el IATA, que lleva ya una trayectoria muy amplia en todo lo que es datos abiertos, el CSIC de Ingenio con la Universidad de Valencia, ahí tenemos a Rafael Alexandre, la Universidad de Alicante, que todos los conocemos, quienes están, José Norberto y el grupo de Irene Garrigós, la Universidad de Barcelona, donde está Abadal, Ernest Abadal, que es además el director de este proyecto Maredata, la Universidad Carlos III, que ahí tenemos a Eva Méndez y Toni Hernández, la Universidad Huerta de Cataluña, donde tenemos a Àlex, y la Universidad Politécnica de Valencia, donde estamos Fernanda Peset y yo misma. Todos estos grupos de investigación lo que estamos abordando es las políticas de gestión de datos, todo lo relacionado con la interoperabilidad, la publicación, el acceso, la localización y la preservación a largo plazo. ¿Cómo nació este grupo de investigación? Pues nosotros cada 2 años celebramos, casi todos venimos de la parte de biblioteconomía y documentación. Somos de Ciencias de la Información. Cada 2 años celebramos un congreso nacional que se llama FESABIT. Este año, además, iba el FESABIT en Gijón sobre datos. Entonces, allí decidimos que por qué no nos uníamos y montábamos un grupo conjunto. Y así nació lo que es la red Maredata. La red Maredata lo que pretende es unir las fuerzas y establecer relaciones entre todos los sectores y disciplinas que trabajan, tienen intereses comunes. Además, sabemos que solos no podemos ir a presentar ningún proyecto H2020, entonces para podernos presentar tenemos que aunarnos e intentar tener una mayor presencia internacional. Además, queremos que, hablamos de compartir datos, pues ¿por qué nosotros no compartimos nuestros conocimientos? Porque al final muchas veces lo que hacemos es competir más que compartir y lo que debemos para progresar es compartir. Además, por eso queremos coordinar lo que son las actuaciones que cada uno de nosotros estamos haciendo para conseguir lo que hemos dicho antes, una mejor participación a nivel internacional y además poder detectar otros grupos de intereses que estén tratando lo que son los datos de investigación. De momento no conocemos nadie más que esté abordando estos temas en nuestro país, pero estamos abiertos a que todos aquellos que estén interesados en el tema se unan y compartan los conocimientos, lo mismo que los vamos a compartir nosotros y además también ver qué especialidad va a tratar cada uno para así avanzar más rápido. Nosotros queremos también trabajar en nuevas líneas de investigación, tanto relacionados con el Open Data como en el Open Data Science, porque la ciencia abierta pensamos que es vital para el avance del conocimiento científico. De hecho, prácticamente todos los que estamos en la red llevamos muchísimos años trabajando en lo que es ciencia abierta y fomentar la internacionalización de todos nosotros en lo que son la gestión de los datos de investigación. Voy a hablar un poco de lo que es la trayectoria y qué es lo que habíamos hecho hasta que nos unimos. Nosotros ya teníamos todos I+D que nos habían concedido relacionados con los datos de investigación. La Universidad de Barcelona estaba unida al CSIC y IATA con REME y hablaban de la información en abierto y los datos científicos en abierto. Por otra parte, la Universidad Politécnica de Valencia y ODACI
lo que estábamos viendo eran las políticas de gestión de datos y además la percepción que tenían los investigadores sobre lo que son los datos abiertos de investigación, que parte de los resultados de esa encuesta es lo que mostraré a continuación. Por otra parte, estaba la Universidad Carlos III, que tenía el proyecto Curator-E, que estudia los grupos de investigación españoles al objeto de implementar un repositorio de datos en nuestro país y ver cuál es la mejor manera de implementarlo. Hay repositorios de datos en otros países y en un contexto internacional, pero en nuestro país hay muy pocos que sean conocidos y que se estén desarrollando. Sí, bueno, hay algunos que sí que lo tienen. Por otra parte está la Universidad Oberta de Cataluña, que tiene el grupo Quimo, que trabaja en el intercambio de conocimiento en la investigación científica y el estudio de las redes de experimentos en el Atlas del CERN. Y por último, la parte más tecnológica, la Universidad de Alicante, el grupo WAKE, que es el que nos aporta lo que es la tecnología de la que carecemos el resto de miembros del equipo. Y todos conocéis aquí mucho mejor la trayectoria. Aparte, nuestros grupos también tienen una parte de internacionalización. Estamos trabajando en lo que es el proyecto Foster, que lidera Remedios Melero. El proyecto Foster, no sé si lo conocéis, pero se dedica a fomentar y a difundir todo lo que es la ciencia abierta. La ciencia abierta, pero no solo de publicaciones científicas, sino también de datos de investigación, porque actualmente, no sé si aquí habrá gente que participe en los programas Horizonte 2020, pero te dicen que para poder participar tienes que establecer una política de gestión de datos y no todos saben cómo hacer una política de gestión de datos. El proyecto Foster, con las charlas y seminarios que ofrece, pues nos va contando y nos va dando indicaciones de cómo establecer esas políticas de gestión de datos. Después tenemos a Eva Méndez, del grupo de la Carlos III, que es miembro del Consejo Asesor de OpenAIRE, que antes era un repositorio de ciencia abierta con el proyecto Drive, actualmente es OpenAIRE, que además de ciencia abierta contiene todo lo que son datos de investigación a nivel europeo. Pertenece a los grupos de trabajo del Research Data Alliance y es miembro del grupo de expertos de la Dirección General de Innovación para la Ciencia Abierta 2030. Fernanda Peset, que participa en un proyecto COST, y luego la gente de la UOC, que está en un proyecto con el CER, como hemos dicho. Vale, ya tenemos una radiografía de todo lo que es el grupo Maredata, pero en este contexto, ¿qué piensan los investigadores de nuestro país en relación a lo que son los datos abiertos de investigación? Esto es lo que voy a presentar ahora. Los beneficios yo creo que todos los conocemos, ¿no? Porque están repetidos. Muchos de los que sirven para los datos abiertos en general sirven para lo que son los datos abiertos de investigación. El trabajar con grandes volúmenes de datos nos permite hacer análisis ciegos, nos permite descubrimientos adicionales, nos permite la colaboración entre grupos que están investigando los mismos temas, además fomenta la transparencia, permite la validación de otros estudios, además evita la repetición de costosos proyectos que utilizan las mismas intervenciones. Todos sabemos que una de las cosas que más cuesta en un proyecto de investigación es el trabajo de campo. Si ya me facilitan el trabajo de campo, seguramente podré avanzar mucho más rápido que si tengo que volver a hacerlo, con lo cual evitamos, el ahorro es considerable. Aumenta también la visibilidad y el impacto de cada uno de nosotros y aporta recursos para la educación y la formación. Entonces, nosotros lanzamos la encuesta con este objetivo, el de identificar los hábitos y experiencias de los investigadores españoles en relación a lo que es la gestión y el intercambio de datos brutos de investigación. ¿Qué piensan? Elaboramos una encuesta que tenía 40 preguntas, que estaba dividida en 3 bloques. Por una parte, todo lo relacionado con datos personales, otra parte que abordaba
el apartado de creación y reutilización, y una tercera parte que abordaba todo lo relacionado con la preservación de datos de investigación. Este cuestionario se envió por correo electrónico a investigadores de varias instituciones y se envió exactamente a la Universidad de Valencia, a la Universidad Politécnica de Valencia, también a la Universidad de Murcia y a un hospital, el Severo Ochoa, si no recuerdo mal, de Madrid, porque colaboramos con él con otro proyecto MAFRE sobre datos de investigación médica. En el apartado A lo que recogíamos eran las variables de edad, sexo, nombre del centro de investigación, el área, el puesto de la persona que estaba rellenando la encuesta y los años de investigación que tenía. En las variables del apartado B recogíamos si existían planes de gestión de datos en el centro, si existían, cuáles fueron los motivos que hicieron que se desarrollara, los dispositivos de almacenamiento y de copias de seguridad de los que disponían, si les gustaría utilizar los datos de otros investigadores, qué datos suelen utilizar, si alguna vez han solicitado los datos a otros y los problemas o prejuicios a la hora de compartir. La verdad es que los resultados, que ahora los veremos, algunos son sorprendentes acerca del avance que hay en nuestro contexto de investigación acerca de los datos de investigación. En cuanto al apartado C, estudiamos lo que son las prácticas de preservación, guardan los datos o no los guardan, las amenazas que ven acerca de compartir los datos, los sistemas de almacenamiento de datos para su conservación y utilización en un futuro, qué dispositivos se emplean para la preservación, así como los planes y las ayudas que tienen los investigadores a la hora de llevar a cabo la gestión de datos, ayudas relacionadas con su institución u otros centros que les puedan dar una serie de líneas acerca de cómo realizarlo. Nosotros no sacamos esta encuesta de la nada, sino que estuvimos viendo distintas encuestas que se han hecho en países que ya cuentan con una trayectoria bastante amplia, tratando lo que son los datos de investigación, nos basamos en ellas y las adaptamos a nuestro contexto. Así, estuvimos viendo la encuesta del Parsec Insights, la de Universidad de Southampton, la del Imperial College de Londres, la de Edimburgo Data Audit Implementation Online Questionnaire, el Dataset Framework, el ANU y otra encuesta que había hecho recientemente el CSIC. Bueno, esa la elaboramos de manera casi paralela porque al mismo tiempo que ellos lo estaban haciendo, nosotros también y estuvimos compartiendo información acerca de cuáles eran los datos que podíamos preguntar. A la encuesta respondieron unas 650 personas, la mayoría hombres, un 67%, un 30 y tantos mujeres. Continúa la investigación estando en manos de los hombres. Además, un 37% de los que contestaron eran IPs con más de 20 años de trayectoria en investigación. ¿De acuerdo? Entonces, a la pregunta de motivos por los que se desarrolla una política de gestión de datos, hay que destacar tres motivos fundamentales. Por una parte, la necesidad de la investigación ha hecho que tuvieran que desarrollarla, porque si no, no había manera de entenderse. La complejidad o el volumen de los datos asociados al proyecto y otra cuestión que fue muy importante fue el tamaño del grupo de investigación. O se compartían o no había manera de trabajar. Y se dijo que tenían que adoptar una política de gestión de manera común. Esto, si lo vemos en las distintas áreas de conocimiento que seleccionamos, en todos coincide. Fue la necesidad de la investigación la que hizo en todas las áreas que desarrollaran esa política de datos, tanto en arte y humanidades como en ciencias de la vida, como
en las ciencias sociales y tecnológicas. Aquí este resultado a nosotros nos resultó sorprendente por lo frágil que puede ser la conservación de los datos de nuestros investigadores, porque al preguntarles dónde suelen almacenar los datos, dicen que en ordenadores locales de los investigadores, que la mayoría de ellos además no hacen copias de seguridad periódicas, ¿no? Y no solo eso, sino que hay otros muchos que lo almacenan en USBs. Entonces, realmente muy pocos son los que lo almacenan en servicios en la nube. ¿Cuáles son los medios utilizados para localizar y acceder a los datos de investigación de otros investigadores? Pues al final la gran mayoría es el contacto con otros colegas. Es lo que me permite ir a buscar los datos que me puedan hacer falta, que pueda necesitar. Hay algunos que sí que utilizan el buscar en la web de otros investigadores o buscar en motores de búsqueda generales, pero esos únicamente son los de tecnología y muy escasos. En cambio, a la pregunta de ¿le gustaría utilizar los datos de investigación de otros investigadores? La gran mayoría, casi el 90 y tantos %, todos dicen que sí. Dicen que sí, pero nadie sabe ni dónde buscarlos ni dónde almacenarlos, ¿no? Y además en todas las áreas lo podemos ver. En relación a la disponibilidad de los datos, cuando efectivamente los comparten, ¿dónde están disponibles? Pues la gran mayoría los tienen disponibles únicamente, si lo veis aquí, al grupo de investigación al que pertenecen. Hay algunos que no comparten los datos, pero les gustaría hacerlo en el futuro. Eso es una contestación que también nos gustó bastante, pero los que respondieron a esta cuestión dijeron que con la anonimización correspondiente, porque hay datos que son delicados, pues sobre todo los de ciencias de la vida, que por experimentos y tal, pues deben ser tratados y convenientemente anonimizados para que puedan ser compartidos, pero estaban dispuestos a hacerlos bastantes de estas áreas de conocimiento. A la pregunta si alguna vez ha solicitado datos a otros investigadores, pues en ciencias de la vida y en biomedicina, pues bastantes dijeron que sí, y en tecnología también. Las otras áreas de conocimiento lo solicitaron de manera más escasa. También, a la hora de si les han solicitado a ellos datos otros investigadores, coincide en ciencias de la vida y en biomedicina y en tecnología los que más les han pedido si tienen datos disponibles para compartir. Después pasamos a ver qué es lo que les preocupa a la hora de compartir los datos en un servicio externo. Lo que más les preocupa a la hora de compartir, yo creo que es un mal de los investigadores, y es las cuestiones legales de confidencialidad y los derechos de autor. Que alguien me pise la investigación y publique antes que yo, ¿no? Esa es uno de los principales problemas a la hora de compartir, y la segunda cuestión es que hagan un mal uso o una mala interpretación de los datos y los vuelvan a reutilizar y digan que lo que yo he hecho no es del todo correcto. Entonces, eso tiene problemas a la hora de compartir. También choca, sobre todo en el área de artes y humanidades, es que no quieren perder tiempo a la hora de hacerlos disponibles. La verdad es que se pierde bastante tiempo si no se ha programado bien. Si quieres compartir los datos, el ponerlos a disposición, tienes que describirlos correctamente, poner todos los metadatos, y te cuesta saber cuál es la última versión que tienes que subir, etcétera, etcétera. Y todos creemos que lo llevamos bien organizado y al final nunca te acuerdas cuál es la versión correcta. Entonces, o está bien planificado o te pierdes mucho tiempo a la hora de decir cuáles son los ficheros que tienes que compartir. En cuanto a cuáles son las principales amenazas a la hora de compartir,
es en un repositorio externo, es la pérdida de la custodia y que el repositorio deje de existir. Eso puede hacer que mis datos de investigación que tanto me han costado pues se pierdan y no pueda volver a utilizarlos. Ese era uno de los motivos y el otro, el de las restricciones de acceso y uso de la propiedad intelectual. A la hora de decir, contestar a la pregunta dónde considera más adecuado la preservación y compartir los datos de investigación, en una cosa coinciden prácticamente todos y que consideran que es en un repositorio. En un repositorio creen que es el sitio más adecuado para compartir, aunque otros también señalan que es en la editorial. Cuando yo publico un artículo, en el material complementario puedo adjuntar los datos de mi investigación y compartirlos a partir de la editorial que está publicando y difundiendo mis resultados. Si existe alguna instalación de datos digitales que pueda utilizar, prácticamente nadie conoce dónde puede buscar datos de investigación que le puedan ser útiles para su trabajo. Con lo cual, estamos viendo que sí, todos conocemos muy bien los datos abiertos, pero los datos abiertos de investigación son un gran enigma para todos nosotros los científicos. Prácticamente nadie sabe dónde podría buscar los datos de investigación. A la hora de preguntarles cómo creen que debería ser la infraestructura que se montara a la hora de compartir los datos de investigación, todos dicen que por disciplinas. Entonces, estamos viendo que sí, los investigadores quieren que se creen repositorios, pero repositorios que sean por disciplinas o áreas de conocimiento. Entonces, ahí muchas veces yo creo que va a chocar con todo lo que se está creando en las universidades, que son repositorios institucionales. Habrá que ver cómo se colabora para crear repositorios por disciplinas, que al final sería lo más útil, porque también los datos de cada disciplina se comparten de distinta manera y tienen distintas codificaciones. A la pregunta de en la disciplina donde se está trabajando, ¿quién proporciona guías o recomendaciones para preservar datos? El mismo desconocimiento. Nadie sabe quién da unas guías o unas normas para poderlo hacer. Volvemos a tener otro gran desconocido y coincide en todas las áreas de conocimiento. Son muy pocos los que dicen que es la sociedad científica en la que se encuentran, que les dan una mínima de guías, y muy pocos los que dicen que es la propia organización las que facilita pues, una guía mínima de cómo hacer la preservación de los datos de investigación. ¿Cuáles son las razones para la preservación? A esta pregunta todos coincidieron mayoritariamente en que si se comparten los datos de investigación y estos están debidamente preservados, fomenta y rentabiliza la investigación que se ha realizado. Además, estimula el avance de la ciencia, que eso lo dice un 37%, y además otro 37% dice que permite el reanálisis y el validar los resultados de la investigación que ya se ha hecho. Entonces, vemos que mayoritariamente todos están dispuestos para compartir, para preservar, pero hasta ahora muy pocos lo hacen. A la hora de preguntar, a la pregunta de si la organización le ayuda con la preservación, vuelve a coincidir. Nadie ayuda en la preservación de los datos de investigación, casi en un 90%. También si le ayuda en la organización del material para la preservación, diciéndole unas mínimas guías o normas de cómo nombrar los ficheros, cómo estructurar los directorios, etcétera, coincide. No se hace. De esta manera podemos concluir que tenemos un gran problema en la ciencia porque
se utilizan los ordenadores locales o las memorias digitales portátiles como sistemas de almacenamiento o depósito de los datos de investigación, que a una amplia mayoría de los investigadores les gustaría utilizar los datos de investigación recogidos por otros investigadores, que las principales amenazas que ven es la restricción del acceso y los usos relacionados con la propiedad intelectual, que se han desarrollado una política o un plan de gestión de datos ha sido principalmente por la necesidad propia de la investigación, excepto en el área de arte y humanidades, que era la propia complejidad y volumen de los datos lo que hizo que se desarrollara una política de investigación. Así que pensamos que es necesario realizar sobre todo campañas de sensibilización para liberar los datos, crear infraestructuras, creemos que eso es vital, definir lo que son las reglas del juego y que pensamos que son los organismos oficiales los que deben impulsar ese reconocimiento. Lo deben impulsar también, pensamos, haciendo un reconocimiento claro a que se compartan los datos de investigación. Eso va a ser difícil porque todavía no están establecidas las métricas adecuadas tampoco para reconocer cuándo se han utilizado, cuándo no se han utilizado. Entonces, establecer cuál es la recompensa por ello es bastante difícil. Y aquí acabo mi intervención y si tienen alguna cuestión que preguntar. Gracias. Muchas gracias, Antonia, por la ponencia tan interesante. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? Te acerco el micrófono. Buenas. ¿Cómo interpretáis el hecho de que salga que una gran mayoría de investigadores quieren utilizar los datos de otros, pero asimismo aparece que la gran mayoría no quiere exponerlos por miedo a que le pisen? Porque lo veo un poquito contradictorio. Entonces, que lo mío es mío y lo de los demás también. ¿No? Esto creo que es un carácter bastante español, ¿no? Pero de todas maneras hay, digamos, una ética a la hora de compartir los datos, donde en general se dice que, vale, yo comparto los datos, pero nadie va a publicar, al menos a nivel internacional, los resultados de esta investigación hasta que el que ha proporcionado los datos no publica algo. Entonces, no te voy a pisar tu investigación. No sé si te he contestado. Sí, eso es lo que a nivel internacional se dice y lo que las normas éticas mandan. Yo no puedo chafarte tu investigación y tu trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Yo te voy a hacer una, mientras que a lo mejor hay alguna otra en la audiencia. Y es más que nada si habéis detectado en algunos otros... habéis detectado varias cuestiones que se podrían, por ejemplo, temas legales que la gente, a lo mejor, o los investigadores en este caso, pues no tienen claro, y eso puede ser un impedimento, una barrera para poder abrir los datos, ¿no? Parece que hace falta mucha formación en ese tema, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Entre ellos los legales, ¿no? Si habéis detectado algún tipo de iniciativas que se podrían hacer, no sé, de formación, de concienciación, quizá en algún otro país o como consecuencia de algún otro proyecto que se pudieran replicar para poder potenciar que se abran los datos de investigación. Sí, sí, justamente estamos trabajando en eso y una de las partes de lo que se está haciendo en Maredata es ver los distintos aspectos de formación y difusión que se deberían hacer aquí en nuestro país para poderlo abordar. De hecho, justo Reme Melero es la más interesada en todas las cuestiones de copyright y demás, lo mismo que lo ha hecho hasta el momento en todo lo que son la ciencia abierta, el grupo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias.
Has comentado que me ha parecido entender que algunos investigadores piensan que lo interesante sería que existiera un foro, un repositorio, digamos, organizado por temáticas, que fuera global. Entonces, para organizar esto, pues tiene que haber algún tipo de apoyo institucional. ¿Cuál te parecería que podría ser el foro que permitiera ese repositorio genérico institucional que enlazara los datos que ahora mismo, claro, pues muchas veces estarán dispersos en las diferentes universidades? No sé si la CRUE, la Conferencia de Rectores o algún tipo de organismo que pudiera promover esa iniciativa, porque no parece sencillo. Yo creo que lo mismo que las bibliotecas han desarrollado los repositorios institucionales de ciencia, serían las bibliotecas también las que tendrían un papel importante, y creo que se están formando en ello. Y ahí creo que en la asamblea de Revium ellos deberían ponerse de acuerdo en cómo deben generar estos nuevos repositorios. Si tienen que ser institucionales pero organizados por temáticas, cómo compartirlos, lo mismo que se ha llegado a acuerdos para todo lo que son las bibliotecas digitales. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Antonia. Solo recordaros que tenéis ahora la pausa para el café en el hall, y que tenéis expuestos todos los pósters de las aplicaciones que se presentan al concurso de aplicaciones que utilizan datos abiertos, y que los participantes están ahí para contestar vuestras dudas, para que podáis verlos, etcétera. Nada, gracias.